Buenos días para todos de nuevo. Les invito a abrir sus Biblias en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, en su capítulo 2. Nuestro texto para el día de hoy es Romanos 2:25 a 3:8. Romanos 2:25 a 3:8. Vamos a leer las Sagradas Escrituras. Esta es la palabra de Dios. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? ¿Hablo como hombre? En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Romanos capítulo 1, 18 a Romanos capítulo 3, versículo 20 es una gran sección en la carta a los romanos. Podemos decir que es demasiado importante. Y en esta sección Pablo busca mostrar que todos, absolutamente todos los seres humanos están depravados totalmente, son culpables ante Dios, están bajo la ira de Dios y solo la justicia de Dios, la justicia de Cristo que se recibe por la fe, los puede librar de la ira terrible de Dios por venir. En la primera parte de esta gran sección, el capítulo 1, de los versículos 18 al 32, el apóstol se ha preocupado de mostrar que los paganos, los no judíos, están bajo la ira de Dios. En el capítulo 2:1 al 3:8, la sección en que estamos, el apóstol se ocupa principalmente de mostrar que los judíos también están bajo la ira de Dios, haciendo mención también de algunos moralistas, los cuales también son culpables. Ya vimos en esta primera parte, en los versos 1 al 16 del capítulo 2, cómo desenmascarar a un moralista, sea judío o no judío. Y avanzamos también en este capítulo 2 en los versos 17 al 24 en la sección anterior. Vimos cómo derribar argumentos falsos que tienen los judíos para negar que la ira de Dios está sobre ellos. Y son básicamente 3 argumentos falsos que ellos utilizan. El primero está en el versículo 17, el segundo en el versículo 17 y el tercero en el versículo 25, que ya es nuestro texto. De los 2 primeros ya nos ocupamos en una enseñanza anterior. Tú tienes el sobrenombre de judío. Ya Pablo mostró cómo ese sobrenombre
no los exime de la ira de Dios. Y el segundo argumento, te apoyas en la ley. El hecho de que Dios les haya dado la ley tampoco los hace que no van a recibir la ira de Dios. Y vimos en la enseñanza anterior el tremendo pecado de la hipocresía. Le queda a Pablo solamente tratar el último bastión del orgullo judío y con el cual ellos se excusan para decir que la ira de Dios nunca caerá sobre ellos, y es el rito de la circuncisión. Aquel rito que es anterior a la ley de Moisés y que fue dado por Dios a Abraham como señal del pacto con él. Aquel rito que se realiza en el órgano genital de los varones de la descendencia de Abraham. Pablo debe ahora lidiar con la objeción que genera el hecho de que ellos poseen este rito, esta señal, y termina esta sección con algunos argumentos que ellos van a esgrimir, los judíos van a esgrimir y que podemos decir son como una especie de reacciones locas, son como una especie de pensamientos que nunca deben ser pensados. Pablo lidia con eso también cuando la mente incrédula judía está atrapada y se siente derrotada, hace algunas reacciones alocadas, y el apóstol Pablo tiene que lidiar con eso también en nuestro texto. El tema de nuestro pasaje entonces es la destrucción de la confianza que los judíos tienen en la circuncisión física y la exaltación de la circuncisión del corazón. Pablo destruye, es el tercer argumento, la confianza que los judíos tienen en la circuncisión física y exalta la circuncisión del corazón, al tiempo que corrige algunas reacciones alocadas de la mente incrédula no judía en esta contienda en la que están tratando de negar que los judíos están bajo la ira de Dios. Ese es el tema de nuestro pasaje. Y el título que le hemos puesto a nuestro pasaje para su exposición es La circuncisión y el evangelio invicto. La circuncisión y el evangelio invicto. Y en nuestro pasaje vemos tres cosas. En primer lugar, vemos la inferioridad de la circuncisión. La inferioridad de la circuncisión en los versos 25 al 29 del capítulo 2. Luego vemos la ventaja de la circuncisión en el capítulo 3, versículos 1 y 2. Y en tercer lugar, vemos la locura de los de la circuncisión. Esas reacciones alocadas, esas preguntas que no deben ser hechas, esos pensamientos que no deben ser pensados, la locura de los de la circuncisión, en el capítulo 3, versículos del 3 al 8. Es un argumento, es un pasaje pues de tres puntos. La inferioridad de la circuncisión, la ventaja de la circuncisión y la locura de los de la circuncisión. Ubicados en la máquina del tiempo estamos en el siglo I, pero no creas que estamos en el siglo I y hablando principalmente a judíos, no creas que esto no tiene que ver contigo porque tú no eres judío. Vas a darte cuenta de que este orgullo y estas reacciones inadecuadas de los judíos pueden pasar por la mente de cualquiera, y por eso es necesario que estemos atentos, porque también a nosotros hoy en el siglo XXI Dios nos habla a través de esta contienda imaginaria que Pablo tiene con sus adversarios judíos. Comencemos entonces en primer lugar con la inferioridad de la circuncisión. Y debemos notar desde el principio, al leer nuestro texto, una palabra clave. Leamos el verso 25. Dice: pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas, ahí está la palabra clave, si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. La palabra guardar es clave. La palabra guardar está mostrando que hay algo que es superior a la circuncisión física. Y es que la circuncisión en el cuerpo es tan solo un símbolo que anunciaba la circuncisión del corazón, la cual le permite al que la recibe, es decir, la circuncisión del corazón,
obedecer la ley. De ahí la importancia de la palabra guardar. Dice el texto, si guardas la ley. La circuncisión física está apuntando a que va a existir un grupo de hijos de Abraham que no solamente van a tener la circuncisión en su cuerpo, sino que la van a tener en su corazón, y gracias a esa circuncisión del corazón van a poder obedecer la ley, lo cual es lo que es verdaderamente importante. Lo verdaderamente importante no es portar el símbolo en el cuerpo físico. Lo verdaderamente importante es haber recibido aquello que el símbolo anuncia, que es la circuncisión del corazón, y todavía más importante es demostrar que se tiene la circuncisión del corazón, algo que es invisible, demostrarlo de una manera visible por medio de la obediencia a la ley. Ese es el punto. Sin la obediencia a la ley, la circuncisión física es tan solo un símbolo que no libra de la ira de Dios. La circuncisión del corazón, que se evidencia por la obediencia a la ley, demuestra que ese judío ha sido librado para siempre de la ira de Dios. Pues si el que es circuncidado en la carne sigue siendo transgresor de la ley, esa circuncisión realmente no le sirve de nada. Y esta enseñanza que Pablo está presentando aquí es del Antiguo Testamento. Voy a leer para ustedes Ezequiel capítulo 36, entre sus versículos 25 y 27, y van a ver por qué hablamos de la inferioridad de la circuncisión cuando la comparamos con la circuncisión del corazón. Ezequiel 36, 25 dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Aquí viene la circuncisión del corazón. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne. ¿Qué es la circuncisión? La circuncisión es quitar un pedazo de carne del órgano genital masculino. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y aquí viene lo importante, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Pueden verlo? Lo importante no es la circuncisión del cuerpo. La circuncisión del cuerpo es un símbolo que anuncia que va a haber una descendencia de Abraham que tendrá la circuncisión del corazón, y lo demostrarán porque son obedientes a la ley del Dios que los circuncidó en su corazón. Continúa Pablo su argumento exaltando la obediencia sobre el rito. Verso 26. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Noten de nuevo que aparece la palabra clave, guardare. Si pues el incircunciso guardare. Y aquí se habla de un incircunciso que obedece la ley. Obviamente solo podría ser un creyente. Ese incircunciso que obedece la ley muestra que tiene circuncidado el corazón por su obediencia, y eso supera a la circuncisión física. Y Pablo repite su argumento con una leve diferencia para hacer énfasis. Versículo 27. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda, ahí está de nuevo nuestra palabra clave, perfectamente la ley, te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Noten esta expresión tan extraña. Pablo dice, el que, si esta persona incircuncisa guarda perfectamente la ley. Me imagino que eso les llama la atención, porque es bien sabido de todos nosotros que nadie guarda perfectamente la ley, solo uno guardó perfectamente la ley, nuestro Señor Jesucristo. Pablo entonces, ¿por qué dice que si hay algún incircunciso que guarda perfectamente la ley? Obviamente esto es una exageración, y esta exageración sirve para hacer énfasis. Y lo que sigue a continuación, después de que dice guarda perfectamente la ley, es lo que Pablo viene tratando en esta sección desde el capítulo 2. Dice,
te condenará a ti judío. El incircunciso que guarda la ley te condenará a ti. Y ese es el énfasis que está Pablo haciendo. La circuncisión sola, como un símbolo, no libra de la condenación, te condenará a ti. Ningún símbolo es suficiente. Y eso se aplica también para nosotros los cristianos. Ningún símbolo es suficiente. Las realidades que representan los símbolos son las que son suficientes. El bautismo no es suficiente. Participar de la Santa Cena no es suficiente. Son las realidades a las que apuntan esos símbolos las que muestran que hemos sido librados por la gracia de Dios de la condenación. Pablo dice que ese incircunciso que guarda la ley, con la letra te condena a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión no guardas la ley, o sea, desobedeces, eres transgresor de la ley. Y aquí Pablo está retomando su argumento que viene trabajando desde el verso 17. Pablo se devuelve a esos argumentos con los cuales había comenzado. Dice que en el verso 17 vimos que el judío se gloriaba de ser judío. Y aquí Pablo retoma eso, esto del sobrenombre de judío, y va a mostrar que el que es circunciso, que el que tiene la ley y que el que tiene el sobrenombre de judío, incluso puede ser un falso judío, que ese nombre de judío realmente no significa mucho. Aquí Pablo va a retomar lo que venía trabajando en el verso 17 y dice que puede haber un falso judío y un verdadero judío, que hay un falso judío y un verdadero judío. Y al falso judío lo llama a aquel que tiene la circuncisión en la carne sin la circuncisión del corazón, y al verdadero judío lo llama a cualquiera que tenga tan solo la circuncisión del corazón. Algo muy interesante y que debió haber sido bastante chocante para estos judíos. Quizás el apóstol Pablo usó estos argumentos cuando estaba en las sinagogas discutiendo con los judíos, y ahora uno entiende por qué lo sacaban a pedradas e intentaban matarlo, porque los argumentos son muy fuertes. Está echando por tierra lo que hacía que estos hombres se vanagloriaran. Les está diciendo: ustedes son falsos judíos, y eso es muy fuerte. Veamos el versículo 28 y 29. Pues no es judío, la palabra pues nos conecta con el verso anterior, por eso digo que retoma la línea del verso 17. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío, verdadero judío, el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Al leer esto vemos que todo lo que Dios hizo con el Israel nacional es tan solo un símbolo, porque el judío nacional simboliza a otro judío, el judío espiritual. Entonces todo lo que Dios hizo con el Israel nacional es tan solo un símbolo que habla de otro Israel, del Israel espiritual que es la iglesia. Y si un judío nacional quiere llegar a ser verdadero judío, debe recibir la circuncisión del corazón y no seguir confiando que con la circuncisión física va a ser librado de la ira de Dios. No debe conformarse con el privilegio que ya tiene. Dice Dios, conectándonos de nuevo con aquella enseñanza anterior que dimos en la clase anterior, de que realmente lo que importa es la obediencia de corazón amorosa a Dios. Dice Pablo cerrando esta parte que la alabanza del judío verdadero no viene de los hombres, sino de Dios. Y esto viene porque Dios mira principalmente el corazón, no las cosas externas, sino el corazón. Y cuando Dios ve a alguien que le obedece de corazón, lo alaba y lo recompensa, porque Dios ama al que le ama, y la forma de demostrar el amor a Dios es con la obediencia. El Señor Jesucristo nos mostró esto en un pasaje muy hermoso donde Él dice: el que me ama, mi palabra guardará.
y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Se experimenta profundamente el amor de Dios cuando se obedece a Dios con amor de corazón. Y de eso es lo que trata la verdadera circuncisión. Es la circuncisión del corazón que ama y obedece a Dios por amor. No es la apariencia externa de circuncisión en un rito o símbolo, sino la circuncisión del corazón. Por eso al que obedece de corazón, Dios lo mira con agrado y Dios lo alaba y Dios se acerca a él y lo abraza. Ese pasaje, Juan 14, 21, es como una especie de abrazo de Dios para aquel que lo ama obedeciéndolo de corazón. Escuchemos otra vez el pasaje. ¿Qué dice el Señor allí? El que me ama, mi palabra guardará. Obediencia en amor a Jesús. Y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. Es como un abrazo. Es un abrazo de Dios. Y ese abrazo no es para los circuncisos en la carne. Ese abrazo es para los circuncisos de corazón, que lo demuestran con obediencia, no para el circunciso legalista o para cualquier legalista, sino para el que obedece de corazón. Entonces vendría la pregunta necesaria: ¿entonces la circuncisión no vale nada? ¿Entonces debemos menospreciar los símbolos y los ritos que Dios nos ha dado? ¿No deberíamos practicar el bautismo ni deberíamos practicar la Santa Cena? Así como Dios coloca en inferioridad esta circuncisión judía, ¿es eso aplicable a nuestros símbolos hoy? Y Pablo responde: en ninguna manera. Ni la circuncisión ni ningún otro símbolo dado por Dios debe ser menospreciado. El hecho de que lo coloquemos en inferioridad no significa que debe ser menospreciado. Y ese es nuestro segundo punto. Ya vimos cómo la circuncisión realmente pues no es argumento. Vimos la inferioridad de la circuncisión. Ahora veamos la ventaja de la circuncisión. Veamos el capítulo 3, verso 1 y 2. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho. En todas maneras, primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. La palabra mucho es contundente. Mucho. El haber tenido la circuncisión aprovecha mucho. Primero que todo, ese símbolo les estaba anunciando realidades por venir, y la palabra de Dios que les fue dada por siglos los hizo siempre a los judíos más cercanos a Dios y a su reino. No debemos olvidar que nuestro Señor Jesús nació judío, que Él es circuncidado al 8º día, hijo de Israel, hijo de Jacob, hermano en la carne de ellos, y ellos pudieron conocer de Él mucho antes de su venida y prepararse para ella. A ellos se les dieron los pactos y la promesa, así que la ventaja de estar en la circuncisión es obvia. Y piensen en la ignorancia de las otras naciones durante un largo periodo de la historia. Solo los que tenían la circuncisión tuvieron las verdades de Dios. Los demás ni siquiera destellos, tal vez algunos pocos tuvieron algunos destellos de esa luz, como por ejemplo Job, como por ejemplo Rahab o Ruth, los sabios de Oriente que vinieron a adorar a Jesús recién nacido, y eso por el contacto que tuvieron con los judíos. Excepto Job, que probablemente no tuvo contacto con Abraham, son contemporáneos y seguramente nunca se conocieron, pero nadie más tuvo estas grandes ventajas que tuvieron los de la circuncisión. Pero como vimos en la clase anterior, los judíos no aprovecharon esas grandes ventajas y en vez de ello fueron incrédulos. Y esa incredulidad de los judíos, de la mayoría de ellos, pone dudas o arroja dudas acerca de la fidelidad de Dios, pues Dios hizo pacto con ellos y eso desencadena en el mismo judío incrédulo algunas preguntas que nunca deben ser hechas, algunos pensamientos alocados que no deberían ser pensados.
Y en ese terreno de la disputa con sus opositores imaginarios, Pablo pasa a tratar con esas reacciones alocadas que vienen a la mente incrédula del judío. Ya vimos entonces la inferioridad de la circuncisión. Esto muy brevemente es la ventaja que tiene la circuncisión. Y ahora veamos la locura, la reacción alocada en la mente de un judío inconverso. ¿Cómo reaccionan estos judíos cuando se ven atrapados por el apóstol que, argumentando, derriba todos los bastiones de su orgullo judío? Aparecen estos pensamientos que son como locura y son básicamente tres. Son básicamente tres pensamientos alocados, y el primero de ellos se presenta como una objeción al punto anterior, acerca de la ventaja que tiene la circuncisión. Noten el verso 3, ahí viene el primer pensamiento alocado, verso 3. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Noten en primer lugar la discreción del apóstol Pablo cuando argumenta hablando acerca de los de su nación. Miren su discreción, su tacto, su gentileza para con ellos, como dice: si algunos de ellos han sido incrédulos, como si fuera solamente unos poquitos que fueron incrédulos. Ustedes y yo sabemos que fueron la mayoría de los judíos fueron incrédulos. Así que el apóstol Pablo está mostrando aquí su delicadeza, su amor para con los de su nación, porque la realidad es que la mayoría de ellos fueron incrédulos. Entonces, si la mayoría de ellos fueron incrédulos, ¿eso significa que Dios faltó a sus promesas? ¿Que Dios no cumple sus promesas? Esa es la duda que se genera cuando se habla de ventajas que tuvieron y se enfrentan a un pueblo que mayoritariamente fue incrédulo. La respuesta de Pablo es, verso 4, primera línea: de ninguna manera. De ninguna manera Dios nunca ha sido infiel con Israel. La infidelidad de la mayoría no hace nula la fidelidad de Dios a sus pactos, a sus promesas. Dios todas las promesas que le hizo a Israel se las cumplió, aunque ellos no vieron que se las cumplió, no entendieron su cumplimiento, excepto los circuncidados de corazón, el nuevo Israel. Ellos sí pudieron ver el cumplimiento. Lo vieron, por ejemplo, en Hechos capítulo 2, el remanente circuncidado de corazón vieron la promesa del profeta Joel cumplirse en el día de Pentecostés. Lo vieron ellos, los circuncidados de corazón, ver la promesa del profeta Amós capítulo 3 cumplirse con la llegada de los gentiles a la salvación en Hechos capítulo 15. Dios no es infiel, Dios cumplió, Dios ya les cumplió, pero ellos por su incredulidad continuaron ciegos y no lo pudieron ver. Pero Dios no es infiel a su promesa, Dios cumplió su promesa. Continúa diciendo el verso 4: antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito. El que diga que Dios no ha cumplido sus promesas es un mentiroso, como está escrito. Para que seas justificado, o sea, declarado veraz y justo en tus palabras, en las promesas que le hiciste a este pueblo, y venzas cuando fueres juzgado. Venzas cuando digan que tú no les has cumplido. Eso es totalmente falso. Tú ya les cumpliste. Pero al ver toda esa masa de judíos incrédulos, los hombres van a juzgar a Dios, van a cuestionar a Dios al ver que la mayoría de ellos están lejos de la verdad, lejos del verdadero Dios, rumbo a la condenación. Y la gente va a decir: ven ustedes, no les cumplió, Dios no es fiel, eso es falso. Dios sí les cumplió, pero ellos no lo vieron, Él sí cumplió. Algunos dicen no les cumplió, pero hay otros que dicen, como nuestros hermanos dispensacionalistas, dicen aún no les ha cumplido. No es que no les cumplió, sino que aún no les ha cumplido, pero les va a cumplir. Y por eso ellos, nuestros hermanos dispensacionalistas, dicen que Israel sigue siendo el centro del plan de Dios y que debemos apoyarlos en todo para que construyan otra vez su templo.
y ser sus aliados, pues ellos siguen siendo el pueblo favorito de Dios. Esto es un error. Dios ya le cumplió a Israel, y el Israel antiguo fue transformado en un nuevo Israel. Dios ya le cumplió a Israel, y en los que fueron circuncidados de corazón, un pequeño remanente, los judíos que creyeron, ellos recibieron el cumplimiento de sus promesas, y ellos son la base del nuevo Israel. Y a ellos nos unimos nosotros, los que no somos judíos de nacimiento, pero que también somos circuncidados de corazón. Miren, ahí está la clave del nuevo Israel. El nuevo Israel se identifica por la circuncisión del corazón. Y nos unimos circuncidados de corazón de los judíos, con circuncidados de corazón de los gentiles, y formamos este nuevo Israel de Dios, beneficiarios del cumplimiento de todas sus promesas y verdadero pueblo de Dios por toda la eternidad, por la sangre del pacto eterno. Y lo que vino a suceder con los judíos nacionales muestra la gran sabiduría de Dios. Pero esa sabiduría no entendida desencadena aún más pensamientos disparatados que el apóstol tiene que corregir, porque la mente del judío inconverso que ve que está siendo derrotado no se detiene, y ahora pronuncia una segunda locura, una segunda idea horrible, un segundo pensamiento que no debería ser pensado. Versos 5 y 6. Y si nuestra injusticia, hablan los judíos, hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? ¿Hablo como hombre? En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Esta segunda idea loca es algo como esto. Dice el judío incrédulo que argumenta con Pablo: está bien, vamos a suponer que nosotros somos desobedientes a la ley, pero si nuestra injusticia, la de los judíos, hace resaltar a todo el mundo que Dios es justo, al reconocerse su justicia en nuestro castigo, y si nuestra injusticia le trajo gloria a Dios, ¿no debería eso ser suficiente y cesar Dios su ira sobre nosotros? Y Pablo ahí dice: hablo como hombre. Hablo como hombre, es decir, estoy poniéndome en la situación de un judío incrédulo. Estoy hablando como si fuera un judío incrédulo. Es como cuando nosotros les decimos a los pecadores de nuestro tiempo: miren, los muchos pecados que ustedes han cometido han servido para que la gracia de Dios brille magníficamente al salvar a muchos de ustedes que son tan terribles pecadores. Y ellos nos responden: ah, sí, si eso es así, entonces, ¿por qué no nos salva a todos? No debería condenar a ninguno, pues todos les servimos a su propósito. Y si nos vamos todavía más atrás en la historia de la redención, sería como decir esto: si Dios permitió el mal para autoglorificarse destruyéndolo, luego de autoglorificarse, ya que el mal sirvió a su propósito, ¿por qué no perdona y salva a todos los malos, incluido el diablo? Y no crean que esta pregunta no se la han hecho en la historia. Hay en la historia de la iglesia algunos padres que hasta enseñaron que el diablo iba a ser salvado. Pablo responde: en ninguna manera, en ninguna manera. De otro modo, verso 6, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Dice Pablo: si Él no juzga a los judíos y no los pone bajo su ira, eso descalificaría a Dios como juez, y entonces no podría juzgar al mundo. Y todos estos judíos creían en el fin del mundo, en el juicio final. Pues en cierta manera los no judíos podrían traer el mismo argumento: mira que nosotros también somos muy pecadores y nuestra injusticia vino a hacer brillar tu gloriosa justicia. Entonces, si Dios acepta ese argumento de parte de los judíos, tendría que aceptarlo de parte de los no judíos y no habría juicio final. Y ahora en el verso 7 viene una reiteración del mismo argumento, pero ahora Pablo pasa de lo general a lo específico. En el versículo 5 presenta el argumento alocado de una manera general, y en el versículo 7 de una manera específica, utilizando un pecado específico para ilustrar.
Entiendo que el argumento es difícil de entender y por eso él trae una ilustración con un pecado específico para ser entendido. Verso 7. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Este es el mismo argumento, pero presentando un pecado específico que es la mentira. Y ahora viene un tercer pensamiento loco, tercer pensamiento alocado, disparatado, que viene como una consecuencia lógica de aceptar los dos anteriores. Si aceptamos los dos anteriores, tendríamos que aceptar también este tercero, versículo 8. ¿Y por qué no decir como se nos calumnia, y como algunos cuya condenación es justa afirman, que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Al no comprender el evangelio de la gracia de Dios, los judíos no pueden comprenderlo ni pueden aceptarlo, atacan a Pablo con calumnias. Algunos decían que Pablo enseñaba que hay que hacer el mal para que venga el bien. Es decir, es una especie de antinomianismo. Estos judíos decían que Pablo era un antinomiano que iba contra la ley. El capítulo 6, versículo 1 de la carta a los Romanos repite la presencia de este argumento en la comunidad judía contra Pablo. Romanos 6:1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Esa es la calumnia que a Pablo le hacían. Entonces, de forma irónica, los judíos enseñaban que Pablo decía, hagamos males para que vengan bienes. De estos judíos que lo calumniaban, Pablo dice, su condenación es justa. Y de eso es lo que se trata esta sección. Pablo está probando que la condenación de este judío que rechaza la justicia de Dios en Cristo es justa. Entonces, al decirles esto, al decir estas cosas, estos judíos están aumentando su condenación porque están rechazando al apóstol de Cristo. Pero el punto de Pablo aquí es que si los dos argumentos anteriores fueran aceptados, ellos tendrían que decir lo mismo que los calumniadores dicen que Pablo dice. Hagamos el mal para que nos venga el bien. Si ellos calumnian a Pablo de esa manera y se acepta los dos argumentos anteriores, ellos tendrían que decir o aceptar lo mismo de lo cual calumnian a Pablo. Y eso sería convertir a estos ultradefensores de la ley en antinomianos igual que el apóstol Pablo. Es decir, están totalmente acorralados y vencidos en sus locuras, las cuales surgen por rechazar su culpabilidad ante la justicia de Dios que se revela en el Evangelio. Es un poco complicado, probablemente estamos en una de las secciones más difíciles de toda la Escritura, pero espero que por lo menos tengamos una base para luego meditar más sobre esto y tratar de entenderlo. Son pensamientos que no deben ser pensados, locuras de la mente judía cuando se ve acorralada por el Evangelio. ¿Qué hemos visto entonces en el día de hoy? En primer lugar, la inferioridad de la circuncisión. En segundo lugar, la ventaja de la circuncisión. Y en tercer lugar, la locura de los de la circuncisión. Y ahora, a manera de aplicación, traigamos este pasaje a nosotros en el siglo XXI, en los días del coronavirus. De nuevo, aquí nos encontramos con que la obediencia en amor es lo más importante. No la obediencia legalista, sino la obediencia en amor. Ella es superior a cualquier rito. Así que si tú dices ser creyente, estar bautizado, participar de la Santa Cena, ser miembro de la iglesia y eres hacedor de alguna maldad, tus ritos no sirven de nada. Tienes que obedecer en amor a Cristo. Si tienes ritos, pero no tienes obediencia, cuidado, porque si eres un hacedor de maldad, tus ritos no sirven de nada. Así que aquí debemos de nuevo examinarnos cuál es nuestra maldad. Y tristemente debemos reconocer que entre los que se llaman cristianos hay todavía maldades muy notables,
como el problema de la pornografía, como el problema de las borracheras. Todavía hay cristianos que se quedan atrapados por algún tiempo en esto. El problema de las mentiras, el problema de la pereza para trabajar. Cuidado, cuidado, tus ritos no significan nada, tus ritos no te deben dar seguridad si los practicas acompañado de desobediencia. Es la obediencia de un corazón circuncidado en amor lo que realmente te da la seguridad de que eres un hijo de Dios y vas rumbo a su presencia, y no esos ritos. Repetimos lo que decíamos en la enseñanza anterior, la importancia de autoexaminarte, de confesar tu pecado y apartarte. Aún hay tiempo para que seas confirmado. Los que a estas alturas participan de los ritos y son desobedientes necesitan ser confirmados. Aún hay tiempo para que seas confirmado por tu obediencia. Muestra una verdadera obediencia, o que seas purificado por castigos. Si tú eres un hijo de Dios que participas de los ritos pero eres desobediente, tu Padre amoroso puede enviarte castigos que van a purificar tu corazón, y bienaventurado eres si recibes esos castigos, porque ya no serás llamado bastardo. No hay dudas de la legitimidad de tu filiación. El castigo confirma, el castigo purifica. Así que eres bienaventurado si eres castigado por Dios. Pero si persistes en la desobediencia, y tus pastores o los pastores de la iglesia nos damos cuenta, vamos a iniciar contigo el proceso de disciplina eclesiástica que busca lo mismo: llevarte al arrepentimiento, llevarte a la confirmación de tu verdadera condición espiritual. Aún hay tiempo para confirmar si realmente tienes la circuncisión del corazón. Pero en segundo lugar, debemos anotar que la inferioridad de la circuncisión física indica la inferioridad de Israel cuando lo comparamos con la iglesia. La inferioridad de la circuncisión física indica la inferioridad de Israel cuando lo comparamos con la iglesia. La iglesia es superior a Israel. La iglesia define su membresía con la circuncisión del corazón, y por eso es superior a Israel, y por eso solo bautizamos los creyentes, tratando de asegurarnos que haya circuncisión en el corazón. Mencionamos de nuevo a nuestros queridos hermanos dispensacionalistas, quienes colocan a Israel como superior a la iglesia. Queridos hermanos, eso es como colocar la circuncisión de la carne superior a la circuncisión del corazón, lo cual hemos argumentado irrebatiblemente en el día de hoy. No, nosotros no somos dispensacionalistas, pero también debo aclarar que algunas personas que han llegado a nuestra iglesia y nos escuchan decir que no somos dispensacionalistas, que no creemos que Israel sea el centro del plan de Dios, ni el reloj de la profecía, que no creemos que debemos viajar a Israel para tener algún beneficio. Algunos han creído que porque decimos que no somos eso, somos antisemitas. Y aquí tengo que decir con el apóstol, en ninguna manera. Nosotros no somos antisemitas. Nosotros amamos a Israel como todas las demás naciones y tenemos mucho que agradecer a ese pueblo, porque en realidad él tuvo muchas ventajas que son ahora utilizadas por toda la cristiandad. No, nosotros no somos dispensacionalistas, pero tampoco somos antisemitas. E invitamos a las personas que escuchan estas cosas por primera vez. Sabemos que al entrar en la iglesia de Cristo hoy por hoy, la iglesia llamada carismática, el dispensacionalismo es tenido como ley absoluta y como única postura que la iglesia ortodoxa o verdadera debe mantener. Y cuando escuchan de una persona que no cree en el rapto, que no cree en el milenio, se preguntan qué clase de hereje puede ser este, cuando ni siquiera conocen que en la mayor parte de la historia, la mayoría de los cristianos nunca han creído en eso. Así que nuestra invitación sincera es a revisar todo lo que la iglesia ha creído acerca de estas cosas y darte cuenta, querido hermano, de que hay dos posiciones y que los que no estamos de acuerdo con esa posición que hoy llamamos dispensacionalista, no somos antisemitas,
No nos juzgues mal, por favor. Y finalmente, como nuestra enseñanza está centrada básicamente en los judíos, que siguen defendiendo sus privilegios y que siguen razonando de estas maneras inapropiadas, es menester terminar con una advertencia acerca del judaísmo en el siglo XXI, la presencia de cristianos judaizantes, los llamados judíos mesiánicos, que dicen que ellos son los únicos que comprenden verdaderamente el cristianismo, que el cristianismo debe ser comprendido solamente en su raíz histórica unido al hebraísmo, y juntan cristianismo con judaísmo y hacen una mezcla que huele mucho más a judaísmo que a cristianismo, y engañan a creyentes ingenuos diciéndoles que ellos ni siquiera saben pronunciar el nombre de Jesús, y que una persona que no conoce la raíz hebrea y la pronunciación hebrea del nombre de Jesús ni siquiera es un verdadero creyente, y dicen con esos argumentos lingüísticos que ellos son la única y verdadera iglesia de Cristo, y sacan a incautos de buenas iglesias para llevarlos a una iglesia judaizante, y ahí están destruyendo verdaderamente la fe. Y de esos creyentes judaizantes hay muchos hoy en la iglesia. Dios quiera que todos seamos advertidos y no caigamos en semejante engaño. Finalmente, a los amigos que nos acompañan en esta transmisión: amigo, tú necesitas la circuncisión del corazón. Tú no obedeces la ley y todos tus pecados necesitan perdón. Solo hay uno que ha obedecido la ley y que murió como sustituto para salvar a los que no obedecemos nunca la ley: Cristo Jesús el Señor. Su muerte en la cruz y su resurrección son la única forma para que transgresores de la ley como somos, seamos perdonados y salvados. Ven a Cristo, mi amigo, recibe la circuncisión del corazón, que es la que verdaderamente cuenta, y comienza a caminar en obediencia, en amor a Dios, y vive con Él eternamente, en un pueblo, en una nueva nación, no definida por la circuncisión del cuerpo, sino por la circuncisión del corazón. Oremos a nuestro Dios. Padre nuestro, tu palabra es sabiduría, tu palabra es pura, tu palabra es poderosa, y ella ha sido entregada para que la escuche el judío y el no judío. Tu palabra coloca a todos los hombres, universalmente a todos, bajo justa condenación. Nosotros estábamos bajo esa justa condenación, pero por tu gracia hemos visto la luz de Cristo y hemos recibido su justicia perfecta, la que se ofrece en el Evangelio por gracia. Y hoy, amparados en esa gracia y esa salvación perfecta, te alabamos y te adoramos. Y te oramos, oh Dios, que este poderoso evangelio continúe su camino invicto, que él también sea invicto, salvando a los judíos. Todavía hay muchos judíos que han sido elegidos, que todavía se resisten a creer en Cristo, que usan razonamientos, algunos basados en sus privilegios, otros un tanto alocados y disparatados, pero todos contrarios a tu verdad. Un velo hay sobre sus ojos que no pueden ver la gloria de un compatriota suyo, de uno que es del linaje de Abraham, el hijo de David, de uno que fue un judío perfecto, circuncidado en la carne, circuncidado en el corazón, el Hijo de Dios, el Hijo perfecto. Solo Él puede salvarlos, y es su compatriota, es su hermano en la carne, pero ellos no pueden verlo. Te oramos por esos judíos elegidos para que vengan a Cristo y te sirvan con limpieza de corazón y con entendimiento, no mezclando el judaísmo con el cristianismo y engañando a los indoctos, sino presentando a Cristo como debe ser. El vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Así sea pues tu gracia, salvando a muchos de entre los judíos y dentro de los no judíos, y tu evangelio siga invicto, salvando a tus escogidos hasta el final del mundo. Y a nosotros continúanos usando,
Ahora por estos días no podremos estar en las calles compartiendo este glorioso evangelio, pero tú harás que esta prueba pase y volveremos a la normalidad, no para vivir como vivíamos antes, sino para vivir con más amor a ti, con más santidad, con más consagración y con más servicio en tu reino. Así será por tu gracia, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.